Gracias, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Te glorificamos, Padre. Que cada persona que pueda oír este audio desde el cielo pueda ser expuesto, pueda ser bendecido, pueda ser confortado, animado. Los hombres de Dios con la característica profética, Padre, hablan para edificación del cuerpo de Cristo desde el cielo. Para hablar, prevenir desde el cielo, para advertir a través de la guía de tu Espíritu Santo lo que viene. En el nombre de Jesús te doy gracias, bendigo tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre. Aleluya, te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones. Este segmento, tiempo profético, que lo hemos dedicado para bendecir y hablar palabra de Dios acerca de los tiempos actuales que estamos pasando, estamos viviendo y que están aconteciendo, no solamente en nuestro país, Venezuela, sino alrededor del mundo. Y yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy una corta palabra acerca de la vida del creyente y la conducta profética. Estamos viviendo tiempos turbios, tiempos fuertes, donde vemos que la palabra profética ha escaseado. No hay un verdadero carácter en la guianza del Espíritu Santo que lleve a hombres a declarar y a profetizar y a hablar en el nombre de Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo, que estén diciendo lo que el cielo está pronunciando. Vemos mucha falta de la palabra profética en estos tiempos, tanto que el mundo aborrece a aquellos que eventualmente tienen una función profética, pero no hay vida, no hay carácter de Dios en ellos. Bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios quiero hablarles y quiero que si usted está allí, busque el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 21 al 32, que vamos a leer. Mucha palabra de Dios, pero quisiera decirles, estamos viendo como muchos hombres están declarando y profetizando sobre naciones y sobre personas, sin la legitimidad del cielo. Muchos de los cuales, al expresar aparentemente de parte de Dios, se nota en ellos el odio con el que dicen tales palabras. Cuando lo primero que manifiesta un profeta legítimo es el carácter de Dios para proclamar lo que el cielo está hablando, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Y si estás allí, pues, y tienes en tu mano el capítulo de Jeremías, leemos lo siguiente. Yo no envié a esos profetas y ni siquiera les hablé, pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre. Si hubieran conocido mis secretos, habrían anunciado mi palabra a mi pueblo. Lo habrían hecho apartarse de su mal camino y dejar sus malas acciones. El Señor afirma, lejos o cerca, yo soy Dios. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la tierra. Yo el Señor lo afirmo. He oído las mentiras de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir anunciando cosas falsas, inventos de su propia fantasía? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí, como también sus antepasados me olvidaron y se fueron tras Baal. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo el Señor lo afirmo. Por eso me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis palabras. Yo el Señor lo afirmo, me declaro contra esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Me declaro contra esos profetas que cuentan sueños mentirosos, que con sus mentiras y habladurías hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no los he enviado, ni les he dado orden alguna, así que son incapaces de ayudar al pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Jeremías 23, versículo 21 al 32. El tiempo en el que Dios levanta al profeta Jeremías para anunciar, proclamar, para denunciar, para ir en contra de un sistema opuesto al sistema de Dios, al sistema del cielo. Se levantaron hombres, aparentemente profetizaban en nombre del Señor, aparentemente decían cosas en nombre del Señor, pero no eran más que profetas mentirosos,
hombres a los cuales Dios no le estaba hablando. Basado en esa gracia que el Señor derrama sobre muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia y en este tiempo actual, muchos se desvían del propósito y de la asignación principal y original que el cielo les ha dado. Comienzan a hablar en nombre del Señor, a profetizar, a decir cosas que el cielo en ningún momento está diciendo. Por eso un profeta genuino del Señor primero se mueve por dirección específica del cielo. Habla por dirección específica y bajo la orden del Espíritu Santo de Dios. Si estas cosas no prevalecen, entonces no hay una vida de Dios en ese hombre que aparentemente está hablando de parte del Señor. Hay una característica muy importante. Un hombre de Dios, cuando va a profetizar, muestra el carácter de Dios. No le ves en él odio, amargura, rencor, rencilla, o que lo que está diciendo lo está diciendo para chocar a alguien o para proclamarse en contra de alguien o pelear. Hemos visto mucho como en las redes sociales hombres se acusan unos a otros. Esa gente no tiene legitimidad del cielo. Sea quien sea, su nombre sea famoso o no sea famoso, si cae en el ámbito de atacar a hombres de Dios y atacarse entre ellos mismos, no tienen legitimidad del cielo. Yo quiero compartir en Gálatas 5, 16 al 26. Si tienes tu Biblia allí. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidia entre nosotros. Gálatas 5, 16 al 26. Vemos que esto es una característica de los hombres de Dios o de las mujeres de Dios. Es una característica de aquel que está lleno del Espíritu realmente. Una característica que debe prevalecer en estos hombres que buscan a Dios, están llenos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son visibles en ellos. Antes de poder ser manifestados al mundo como Dios quiere, debemos ser llenos del Espíritu de Dios, vaciarnos de toda contaminación carnal. No debe existir espacio para el odio, egoísmo o malos deseos. Y yo quiero que leamos Efesios capítulo 5. Ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora están unidos al Señor. Vivan en la luz, pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos,
y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una conducta, una vida que debe seguir el creyente, pero hay una conducta profética que deben seguir los hombres de Dios que le declaran al pueblo. Y tiene que ser una conducta recta, de integridad, donde no puede prevalecer los deseos de la carne. No podemos decir que estamos llenos de Dios o que queremos profetizar al mundo o que queremos ir a las naciones y salvar gente y hablarle de Jesús si en nosotros no ha habido un cambio no circunstancial, un cambio radical de pensamiento, de conducta, de corazón, donde el Espíritu Santo ha hecho un proceso maravilloso. Su obra redentora está latente en nuestra vida, cambiando cada área, cada forma de conducta, cada forma de comportamiento. Tu carácter es distinto, tu manera de hablar es distinta, tu manera de pensar es distinta. Lo que antes en tu carne era dominado ya no es dominado, porque estás guiado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayas conmigo al 2 de Corintios 7:1. Hay una conducta, hay una forma correcta de ser dirigidos por Dios, pero debemos limpiarnos. Para poder profetizar, hablar en nombre de Dios o llevar el ministerio, la carga que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón, tienes que ser limpio. Tienes que deslastrarte de todo lo que te estorba, despojarte de todo asedio de pecado que esté impidiendo de alguna manera que tú puedas alcanzar el nivel espiritual que Dios quiere para tu vida. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios. Procuremos alcanzar una completa santidad. 2 de Corintios 7:1. Un profeta legítimo exhorta, proclama y declara para la edificación del cuerpo de Cristo. Un mensaje que es conducido auténticamente por la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del siervo que lo proclama. Debe hablar de arrepentimiento y conversión de pecados. Los profetas de este tiempo se han desvirtuado de la verdad de Dios, creando ellos su propia ideología, hablando de la doctrina salvo siempre salvo, interpretando las escrituras a su conveniencia, donde su enseñanza es acerca de la gracia, pero no de los mandatos de Dios en su palabra. Esto es algo muy peculiar en la gente que aparentemente declara en nombre del Señor actualmente. Pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Vamos a trabajar con una doctrina de siempre salvo, salvo, salvo. Jesús no me condena, Él te entiende, Él te comprende. Si tú pecas, no te preocupes, Dios te perdona, claro que sí. La palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero hay una conducta del creyente, hay una conducta de los hombres que han sido marcados por Dios para llevar al pueblo al arrepentimiento. No podemos estar hablando de Dios y andamos en fornicación. No podemos estar proclamando el evangelio del Señor y estás en adulterio. No puedes estar imponiendo manos y declarando sobre la gente y tu vida no está acorde al nivel que Dios quiere. Cuando ya Dios muchas veces ha tocado la puerta de tu corazón y te ha dicho que te sometas a su gracia, que Él te ayuda, que Él te cambia, pero debe haber una decisión del creyente. Hay una característica muy importante en nuestro Dios, nuestro maravilloso Señor que murió por nosotros. Nunca va a violentar nada en nosotros. El libre albedrío que Dios nos dejó, que nos permite, nos da la posibilidad de escoger el camino del bien o el camino del mal. Dios nunca nos va a violentar a hacer algo que nosotros no queremos. Tú escoges qué haces, si haces lo bueno, si haces lo malo. Tú escoges si vas por un camino de muerte o prefieres un camino de vida. Dios es todo un caballero. Entonces, la decisión de mantenerse en una vida firme e íntegra con Dios para avanzar en el llamado que Dios te hizo, para avanzar en lo que Dios te ha llamado a hacer, sea que seas pastor, ministro, evangelista, funcione en cualquier gracia ministerial, o seas un patriarca de tu casa, la cabeza de tu hogar.
que estás guiando a tus hijos, a tu familia, a tu esposa. Eres un hombre entendido en los tiempos. Debes entender que tu vida debe tener integridad, santidad. Debes buscar el poder de Dios, la gracia de Dios. Mientras más te humillas, mientras más buscas a Dios, mientras más estás con Él, en su presencia, más vas a ser cambiado y transformado. Pero tienes que entender, hombre de Dios, mujer de Dios, jovencito, niño, amigo que puedes estar escuchando, amado país, todo lo que no cambiamos hoy, todo lo que no dejamos hoy, todo lo que no renunciamos hoy, por miedo, por dificultades, por cualquier tipo de excusa, y que es el Señor quien te está llevando a decirte cámbialo, déjalo, suelta eso. El día de mañana será tu destrucción. Debemos entender que cuando Dios viene sobre nosotros para socorrernos en su gracia, debemos prestar atención a su llamado para que pueda hacerse patente la vida de Dios en nosotros. Vamos a leer Romanos 6:15 al 23. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo, a quien obedece. Y esto es así tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que si, como antes, entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora libres de esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:15. Lo que estamos viendo en el tiempo actual de esta era diabólica y de este nuevo cristianismo que es una falacia, es una fantasía, es un evangelio mental, es un evangelio circunstancial y emocional. Es donde hombre de Dios te dicen, puedes pecar, Jesús no te condena, Él te perdona, Él conoce tus debilidades, Él te entiende. Esto es lo que ha prevalecido por mucho tiempo como enseñanza en la boca de estos hombres mentirosos. Sean profetas, pastores, apóstoles, funcionen en cualquier área. Su mensaje está en contra del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amado creyente, amado amigo que me escuchas, seas discípulo, seas creyente, no sigas oyendo a esas personas. Aléjate, busca la verdadera palabra de Dios y déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios para que puedas cumplir tu propósito en la tierra. Vamos a leer Deuteronomio 18, versículo 20 al 22. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Y si ustedes piensan, ¿cómo podremos saber lo que se ha dicho no es la palabra del Señor? Deben tener esto en cuenta. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido por su orgullo, por lo tanto no le tengan miedo. Asimismo, en Mateos 15, versículo 8 al 11, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Hay una característica en la vida del creyente que está conectado con el Espíritu Santo, que está buscando aflorar esos frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Hay una vida y una conducta en el hombre o la mujer de Dios que
proclama a sí mismo ser un pastor, un ministro, un profeta, un apóstol, hay una evidencia clara. Y no es que hable muy bonito, no es que tenga muchos likes en las redes sociales, no es que sus videos tengan millones de visitas, porque hay hombres que están funcionando en un don, pero Dios se alejó de ellos hace mucho tiempo. Hay hombres que están funcionando en una fama, en un me gusta, pero Dios no está con ellos, porque hace rato se desviaron de la voluntad de Dios, hace rato dejaron de hacer el llamado por el cual Dios los llamó. El dinero, lamentablemente, ganó territorio en su corazón. La fama, lamentablemente, ganó territorio en su corazón. Y dejaron el primer amor. Colocaron otras cosas en su corazón antes de colocar a Dios, que es nuestro Señor y nuestro Rey. Por nada del mundo podemos dejar que esto suceda. Estés ministerialmente activo, estés haciendo la obra de Dios donde estés, estés haciendo lo que Dios te llamó a hacer. No permitas que el dinero, que la fama, que ni tus pecados, ni tus debilidades se pongan por encima del que te salvó, te redimió y te ha hecho lo que hoy eres. Saca de ti todo lo que no es de Dios, lo que no está haciendo que el fluir del Espíritu Santo realmente haga una obra redentora y poderosa para llevarte al nivel de bendición, al nivel de prosperidad, al nivel de unción en tu ministerio, en tu llamado o en la gracia que Dios haya colocado en ti. No dejes que eso entorpezca el trabajo de Dios en tu vida. Y yo quisiera decirte 3 cosas importantes que todo hombre o mujer llamado por Dios en algún área específica, sea un profeta, un pastor, pero si es un profeta genuino, debe estar su mensaje dedicado a eso. Y quisiera que leyéramos 1 Corintios 14, 13 al 6. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta o del conocimiento de la verdad, en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. 1 Corintios 14, 3 al 6. Y quiero darte 3 puntos. El primer punto: todo hombre o mujer de Dios que realmente está funcionando en el espíritu correcto de lo que el cielo proclama, de lo que el cielo declara, su mensaje debe estar basado en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Punto número 1. Para arrepentimiento y conversión de pecados. Punto número 2. En la obra redentora del Espíritu Santo de Dios para que manifestemos sus frutos y carácter. Número 3. Llamado a la santidad e integridad, donde prevalezca la verdadera conducta de un creyente que no es seguidor de una religión, de un ministerio o de un hombre, sino un verdadero discípulo de Jesús. Debemos cuidar a quien oímos, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así también viene lo negativo, por escuchar lo que no es de Dios. Aunque otros puedan decir aparentemente Dios me dijo, nuestro espíritu debe estar conectado con el Espíritu Santo de Dios para realmente saber que lo que llega a nuestros oídos, sea por el medio que sea, provenga de la boca de Dios. Amada Iglesia de Jesús, amado pueblo del Señor, hay que ser entendidos en los tiempos y con un alto grado de discernimiento espiritual para que Satanás no tome ventaja de nada y estemos blindados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos para terminar. 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre,
y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puestos que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Romanos 8:14. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Te exaltamos, te glorificamos. Te damos gracias, Dios del cielo, por tu palabra. Permite, Padre, que tu palabra sea, Dios del cielo, un canal para bendecir. Dios del cielo, no para condenar, no para juzgar, no para hablar cosas incoherentes ni incorrectas, Señor, sino que pueda llevar a una reflexión profunda, Dios del cielo, en lo profundo del corazón, del espíritu de cada hombre, de cada mujer que pueda exponerse a este audio, para que puedan ser llevados al nivel espiritual que tú esperas de ellos y empiecen a caminar para ti, Señor. No caminen, Dios del cielo, por lo que otros puedan decir de ellos, lo que otros puedan pensar de ellos, sino que puedan caminar, Dios del cielo, dirigidos por tu Espíritu Santo, para que puedan hacer la obra que tú los llamaste a hacer, Señor. Te pido y oro por aquellos hombres de Dios, aquellas mujeres de Dios, por este país, Venezuela, Dios del cielo. Aquellos hombres que llamaste, que has preparado para este tiempo. Levántalos, Padre, para traer verdaderamente lo que el cielo está hablando, para decir y proclamar lo que el cielo está hablando, no lo que yo quiero hablar, lo que yo quiero decir, no lo que me parece, sino lo que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Señor, oro por esos creyentes, Padre, que están llamados, Señor, también, Padre, y que aún no ha sido manifestado en ellos la gracia o el don ministerial, pero están próximos a ser manifestados. Ven sobre ellos para que ellos direccionen, Padre, su vida a donde tú quieres que sea direccionada. Que dejen lo que tenga que dejar, que abandonen lo que tengan que abandonar, Padre, por servirte a ti, Señor. Que puedan entender que tú les llamaste y que tú los has venido formando y forjando para una obra que es más grande que ellos, Padre, que es más grande que sus sueños, que es más grande que lo que anhelan, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Bendigo tu nombre y te exalto por encima de todas las cosas. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Muchas bendiciones. Este fue segmento, por la gracia de Dios, tiempos proféticos. Bendiciones para todos.